Hermanos, buenas noches. Qué gusto y qué bendición, privilegios de poder compartir esta noche con ustedes la palabra del Señor, que edificará nuestras vidas y fortalecerá también nuestro caminar, hermanos. El tema de esta noche es tomando decisiones valientes traen restauración completa. Hablamos, hermanos, de tomar decisiones, pero decisiones valientes, de esas decisiones que se mantengan firmes, que no decayamos, hermanos, en fallarle al Señor. Nosotros, hermanos, si bien sabemos, como cristianos, nosotros ya tomamos una decisión, la mejor decisión de nuestra vida, ¿verdad? Haber creído en Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que vive, y que abrimos nuestro corazón para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador. Hermanos, esa para mí, no sé ustedes, pero para mí ha sido la mejor decisión de mi vida. Porque he visto en el Señor las bendiciones, he visto en el Señor esas restauraciones, he visto cómo edifica el Señor cada día mi vida. Este proceso, desde que yo acepté al Señor, ha sido una gran bendición, no solo a mi vida, sino a la vida de mi núcleo familiar, a la vida laboral, también la vida espiritual y congregacional. Ha habido mucho amor de parte de la congregación, igual que la familia, pero ha sido por haber tomado esa decisión valiente y permanecer firme en ella, ¿verdad? No sirve de nada tomar decisiones si no las vamos a tomar con valentía y que permanezcan firmes, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos vamos a enfocar en la escritura muy conocida ya por todos nosotros, de Josué 1:9, donde la escritura nos va a hablar de lo que el Señor le mandó a Josué. Pero antes, hermanos, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad y privilegio que me das, Señor, de utilizarme como un canal de bendición para llevar esa palabra que tú me has encomendado, Señor. Bendice, Señor, grandemente a esta amada congregación, Señor, y que tú, Señor, disponga sus oídos espirituales y su corazón, Señor, para que esta palabra no se vaya vacía, Señor. Sabemos, Señor, que tú edificas, que tú transformas, Señor, que solo tú, Señor, puedes cambiar los corazones. Y confiamos en ti, Padre amado, que esta noche haya mucha edificación y mucha bendición con respecto a este tema, Señor, de tomar decisiones valientes para que tengamos una restauración completa. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer lo que nos dice Josué 1:9. Dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, hermanos, la palabra nos dice claramente que nos esforcemos y que seamos valientes.
¿Qué nos quiere decir el Señor con eso de esforzarnos y ser valientes? En realidad nos dice que confiemos en el Señor como nuestra fuente de fortaleza, ¿sí? El Señor es quien nos fortalece, y cuando tomamos una decisión valiente, Él quiere que nos esforcemos. Quiere decir entonces que confiemos y tengamos fe en que el Señor va a estar con nosotros, que Él nos va a hacer mantenernos firmes en esas decisiones que tomemos en la vida cristiana. Recordemos, hermanos, a Josué. Josué era un guerrero quien vino a suplantar a Moisés. Él, su mayor responsabilidad que Dios le dio era pasar el Jordán al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, toma la decisión Josué, y el Señor le da este mandato de que se esfuerce y que sea valiente, ¿sí? Que no vaya a retroceder para consultar con los demás hombres, sino que él tiene que estar seguro con su fe, estar adelante con la fe en el Señor, que Él va a estar a donde quiera que Él vaya. Así es la promesa del Señor. Vemos en este versículo, hermanos, cómo el Señor nos demanda. Ahora hablemos de nosotros, ya no de Josué. Pongamos aquí que el Señor dice: congregación, verbo Atanasio, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos habla que no desmayemos, no se refiere a que vayamos a perder el oxígeno y caigamos al suelo. No se refiere a esa clase de desmayo, hermano. Se refiere el Señor a no desmayar, es que nosotros no perdamos la confianza en el Señor, que nosotros confiemos en Él en todo momento, porque Él estará con nosotros. Entonces no podemos nosotros estar retrocediendo cuando tomamos una decisión valiente, como lo es en las áreas de nuestra vida, hermanos. Muchas cuestiones que andan mal en nuestra vida, que nosotros lo sabemos y muchas veces nos acomodamos. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que nosotros hagamos ese cambio, porque después de que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, empieza a hacerse los cambios en nuestra vida, nuestra nueva vida. Recordemos que hemos muerto al hombre viejo y hemos sido nuevas criaturas. Entonces, ahí empieza, hermanos, desde ahí tiene que haber empezado los cambios en nuestra vida. Pero los cambios que no hemos hecho en esas áreas, hay áreas que son más difíciles unas que otras, pero nosotros tenemos que cambiar esas áreas donde estamos mal, ¿sí? Hermanos, esto de tomar esas decisiones valientes, eso no quiere decir que no vamos que vamos a dejar de pecar. No, hermanos. Nosotros por naturaleza somos pecadores, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, mis hermanos, y eso lo tenemos, nosotros tenemos que hacer conciencia, ¿sí? La diferencia es que nosotros ya no practicamos el pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar estas decisiones, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos firmes. Y es aquí donde Él nos da ese mandato, que seamos fuertes
y valientes y que no desmayemos. Pero abajito nos da, en el mismo versículo, nos da la promesa, hermanos. Esa promesa de que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. O sea, hermanos, aquí vemos esa promesa del Señor para que nosotros muchas veces ponemos de pretexto las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, están a la orden del día, ¿sí? Hay quienes incluso hasta buscan la tentación, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que como buenos cristianos el Señor nos aconseja que huyamos de las tentaciones. Entonces, cuando nosotros tomamos esta decisión valiente, es para permanecer firmes en ella, de ser posible en el resto de nuestra vida. Si caemos, hermanos, tenemos un abogado, hermanos, para que Él nos vuelva a levantar. Pero que sea, hermanos, una decisión del corazón, hermanos. No es una decisión de labios nomás. Tiene que ser de corazón para que nosotros podamos mantenernos firmes y poder esperar no solo restauración, sino todas las bendiciones, hermanos. Esas bendiciones es que nosotros simplemente las arrebatemos, hermanos, pero con nuestros cambios de vida. El Señor quiere ver que nosotros cambiemos. Esto es un proceso, hermano. Esto no es de la noche a la mañana. Hay unas áreas donde cuesta más a unos y a otros les cuesta menos, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Ese esfuerzo, hermanos, podemos decir que tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Porque hay cosas que nos gustan y nos acomodamos, pero al Señor no le gusta. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos leyendo y escudriñando la palabra del Señor para ver y saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él nos demanda? ¿Qué es lo que en nuestra vida aún no hemos cambiado? Y que cambiemos, hermanos. Porque no es posible, eso es muy personal, yo lo creo, pues no es posible que tantos años estando como cristianos y que todavía andemos por ahí con esos pecadillos practicándolos. Entonces, no va a haber una restauración completa, hermanos. La restauración completa es la promesa del Señor cuando nosotros nos mantenemos firmes con las decisiones que hemos tomado, esas decisiones que Él nos demanda, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia y nos hagamos un autoexamen de dónde estamos mal. Cuando leemos la palabra del Señor, ahí nos podemos identificar dónde no estamos haciendo bien las cosas para agradar a Dios. Hermanos, nosotros en el fondo tenemos el deseo, siempre lo mantenemos, el deseo de agradar a Dios. Pero muchas veces puede más el enemigo en que nosotros no cambiamos en ciertas cosas de la vida, que para nosotros aparentemente está bien, pero para el Señor no está bien, no es agradable. Entonces el Señor nos exhorta a que tomemos esas decisiones, pero que permanezcamos firmes en ellas. Les digo pues que nosotros con tomar esas decisiones no vamos a dejar de pecar. Vamos a pecar, pero ya no vamos a practicar el pecado. Que eso es lo que el Señor ve en nosotros, que ya no practicamos el pecado. Y de ahí es que nosotros tenemos las bendiciones y la restauración. Veamos, hermanos, la escritura en 1 Corintios 16:13. Y dice la palabra: velad, estad firmes en la fe,
portaos, dice, varonilmente y esforzaos. Hermanos, aquí el Señor nos exhorta nuevamente, ahora que velemos, dice, velemos quiere decir no es desvelarnos. La palabra aquí no se refiere a desvelarnos, sino se refiere a que estemos vigilantes, ¿sí? Y estemos alerta, ¿sí? Entonces, nos habla de estad firmes en la fe, ¿sí, hermanos? Firmes. Que nuestra fe vaya creciendo y no disminuyendo. Lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos creciendo en la fe. Y para crecer en la fe, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que leer. Tenemos que quitarnos ya ese acomodo de que ya aceptamos al Señor, ya tenemos la salvación. No, hermanos. Eso no es suficiente para el Señor. Como les decía al principio, empieza cuando nosotros aceptamos al Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, hermanos, obtuvimos muchas bendiciones. Entre ellas, la salvación. Obtuvimos estar inscritos en el libro de la vida. Fuimos dignos de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, esto nos da el que ganamos la vida eterna. De acuerdo, estamos bien, porque eso es la promesa del Señor. Pero nosotros esa salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor, hermanos. Porque no es posible que nosotros ganemos la vida eterna, que ganemos la salvación, que por gracia la recibimos, esa gracia inmerecidamente, porque éramos pecadores. Entonces, hermanos, nosotros debemos de hacer ese cambio, porque el Señor lo requiere, nos lo demanda, nos lo ordena. Tenemos, hermanos, la facilidad nosotros de poder cambiar, hermanos, porque el Señor nos está abriendo su corazón, ¿sí? Él quiere que nosotros lleguemos a Él a tener intimidad. Él está esperándonos, hermanos, ¿sí? Es solo de llegar con Él y ponernos a cuentas y cumplir, hermanos, las promesas que vamos a hacer, ¿sí? Esas decisiones son como promesas, hermanos, decisiones valientes que tenemos nosotros que cumplirle al Señor. Así como el Señor cumple sus promesas, hermanos, cumplamos nosotros esa parte que nos corresponde, hermanos, y es algo que es beneficioso para nosotros. Eso no es beneficioso para el Señor, es para nosotros ese cambio de vida, estar mejor nosotros, limpios de esos pecados que ya no deben de estar. Tomemos, hermanos, entonces las decisiones que el Señor nos pide. Aquí nos habla la Escritura donde dice que nos portemos varonilmente, hermanos, ¿sí? Varonilmente no quiere decir que nos comportemos bien vestidos o cosa por el estilo. No. Aquí el Señor cuando habla varonilmente, dice que es actuar como hombres maduros. Pero maduros espiritualmente. No maduros de edad, sino que seamos maduros espiritualmente. Y para alcanzar esta madurez espiritual, hermanos, vuelvo a repetirles que tenemos que leer y que escudriñar las Escrituras. Sí, hermanos, pero lo más importante de esto, de leer y escudriñar, hermanos, es que pongamos en práctica lo que el Señor nos está mandando. Vemos nosotros el esfuerzo, dice, es tomar fuerza en la fe.
Confiemos en que Dios es nuestra fortaleza. ¿Sí, hermanos? Eso es esforzarnos. Confiar en la fortaleza del Señor. Que Él nos va a fortalecer donde estemos. Cuando el enemigo quiera atacarnos y nosotros estamos firmes en la fe, hermanos, el enemigo no va a poder atacarnos. Entonces, ni nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Y eso así es, hermanos. Debemos de ponernos en la presencia del Señor para hacer estos cambios. Confiar, hermanos. Es que no solo es creer, hermanos. Hay que confiar en el Señor. Y esa confianza tiene que ser una confianza ciega, hermanos. No dudar, porque cuando dudamos somos como las olas del mar, que van y vienen. Y el Señor quiere que nosotros seamos unos creyentes que confiemos en la fortaleza del Señor. Vamos a hablar de la restauración. Después de que nosotros, hermanos, hemos cumplido con la finalidad de tomar decisiones valientes y permanecemos firmes en ellas, va a venir esa restauración que nosotros anhelamos, hermanos. Y el tema por eso dice la restauración completa, no por partes. Yo quisiera, hermanos, bueno, no quisiera, voy a abrir mi corazón a ustedes, dándoles una parte de mi testimonio, cómo el Señor ha fortalecido, ha edificado mi vida, el cambio que ha hecho el Señor por haber tomado decisión valiente, hermanos, y mantenerme firmes, porque si no nos mantenemos firmes, esas decisiones no valen, hermanos. Entonces vamos a hablar, aprovechando, vamos a hablar de la restauración, y ahí les voy a ir dando mi testimonio, me voy a poner como ejemplo de esas restauraciones, hermanos. Entonces, nosotros vamos a empezar hablando de qué es la restauración. La restauración dice que es reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado original. O sea, a algo que no está bien, que se descompuso, se quebró. No sé ustedes, pero como yo vengo de la religión tradicional, entonces yo recuerdo, me imagino que todavía existen, pero ya no le he puesto nada. Me acuerdo que era el negocio ese era no sé qué Dubón, pero se dedicaban a restaurar imágenes, sea de madera, sea de yeso, porque yo fui una vez, ¿sí? Con mi mamá, que le botamos un niñito Dios, lo llevamos ahí, hermanos, miren qué restauración, lo dejaron como que si no hubiera pasado nada, lo dejaron nítido. Entonces, eso es lo que quiere decir restauración, algo que perdió su originalidad, volverlo a su originalidad. Eso es restaurar, y eso es lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, por la vida mundana que llevamos anteriormente, estábamos totalmente golpeados en muchas áreas de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Entonces el Señor lo que vino a hacer, cuando yo tomé esa decisión valiente de mantenerme firmes, como lo estoy hasta el día de hoy, yo hice promesa con el Señor, hermanos.
hice pacto. Para mí pacto, promesa viene siendo lo mismo. Entonces, que si él me quitaba los vicios, el cigarro y el licor, de raíz, que yo le iba a servir, hermanos. Y el Señor hasta el día de hoy no me ha fallado. Él ha cumplido su promesa. Igual yo estoy firmes con el Señor, sirviéndole. Jamás me he negado cuando me dicen que hay que servir, sea lo que sea. El servicio al Señor es para el Señor. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, primeramente, yo acepté al Señor hace más de 20 años, pero a los 2 años y medio me regresé, como dicen, al mundial. ¿Sí? Regresé otra vez al mundo y hace 8 años yo ya no aguantaba ese ritmo de vida. Yo ya no aguantaba. Y ya me habían hablado mucho de que buscara el Señor, que buscara, y bueno, no lo hice hasta ese día que el Señor me volvió a alcanzar. Tocó mi corazón y le rogué, le supliqué que cambiara mi vida. Jamás pasó por mi mente quitarme la vida. Yo supliqué al Señor que ya no podía seguir con esa vida, que ya no aguantaba, que me cambiara. Y el Señor, hermano, me cambió. Y empezó el Señor a restaurarme. Vamos a hablar de la restauración del alma. ¿Qué quiere decir el alma, hermanos? El alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo físico, ¿sí? O sea, para mí, en pocas palabras, el alma es la vida, ¿sí? Porque no muere. El alma es lo que se va, no, sea al cielo o sea al lago de fuego, ¿sí? Depende que nosotros hayamos decidido. Entonces, hermanos, Él restauró mi alma, o sea, restauró mi vida, ¿sí? Yo antes tenía miedo hasta de andar en la calle caminando, sentía que me estaban persiguiendo, hermanos. El Señor trajo paz, paz a mi alma, el Señor trajo gozo, trajo tranquilidad, trajo amor. Entonces, hermanos, la restauración del alma, restauración de la vida, el Señor me la dio, hermanos. Y quiere dársela a todo que le busque a tomar esas decisiones y que le cumpla, que sea firmes, ¿verdad? Ahora, hermanos, la restauración, Él restauró mi vida espiritual, ¿sí? Yo estaba alejado del Señor totalmente. Yo incluso creía que yo ya no tenía perdón del Señor por haber caído, ¿sí? Pero no. La palabra del Señor dice 7 veces caerás y 7 veces te levantarás, dice. Entonces, pero yo en mi pensar era ese, que el Señor ya no me iba a perdonar. Estaba muy equivocado en ese entonces, pero era por la misma desesperación que yo vivía por los vicios. Pero vino el Señor a mi vida a restaurar, vino el Señor, abrió sus brazos para que yo mantenga, hermanos, la intimidad con Él. Que yo busque de su palabra. Hasta el día de hoy, hermanos, me costó al principio leer la Biblia, hermanos. Pero ahora me hace falta, hermanos. Que sea un versículo tengo que leer yo en el día para sentirme bien con Dios y sentirme sanamente espiritual, ¿verdad? Luego el Señor restauró mi núcleo familiar. Yo trabajaba de noche y de día prácticamente porque yo fui árbitro de fútbol y después de mi trabajo en las noches yo me iba a pitar para que me alcanzara la plata, hermanos, para mantener el vicio y mantener
mi familia, ¿sí? Entonces, el Señor cambió mi núcleo familiar, porque en mi casa no me miraban pues prácticamente. Cuando llegaba estaban durmiendo, y cuando me iba se quedaban durmiendo. Entonces, ahora es todo lo contrario, hermanos. Hay una comunicación, pero de primera con mi familia, ¿verdad? Yo le sirvo a mis hijas, le sirvo a mis nietos, le sirvo a mis yernos. Hermanos, estoy abierto al servicio para ellos, ¿verdad? Ahora no tengo 2 trabajos, tengo 2, 3, 4 trabajos atiendo, ¿va? En los negocios de mi hija, que ella necesita, soy mensajero, soy cobrador, mi hija con su heladería, hermanos. Entonces, pero todo esto viene a que el Señor ha restaurado y me ha enseñado a administrar mi tiempo. Para todo hay tiempo, hermanos. Hay que saberlo administrar. El Señor también restauró mi relación laboral. Hermanos, yo anteriormente me mantenía, los últimos 2 o 3 años, hermanos, que yo anduve en el vicio, calculo yo que tuve en esos 3 años quizás unos 10 a 12 empleos, hermanos. Porque a mí nunca me despidieron por mal empleado. Me despidieron cuando me sentía en la estocada, hermanos. Entonces, el Señor restauró mi relación laboral, ¿sí? Me restauró, hermanos, que Él me independizó. ¿Sí? Él me independizó. Yo ya no tengo patrón. ¿Ah? Yo soy mi patrón. Entonces, hermanos, esto quiere decir que hay una responsabilidad más grande porque soy independiente en mi trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos Dios no les ha dado esa oportunidad de tener sus negocios y han quebrado porque como no tienen no tienen capataz, como se dice, ¿va, hermanos? Entonces, no administran como debe ser el negocio. Pero con la ayuda de Dios, uno se vuelve responsable. Y puede ser uno independiente con sus trabajos, ¿sí? Ya que yo, como bien saben muchos de ustedes, trabajo en el Uber y trabajo en el gas propano, ¿verdad? Entonces, estoy atendiendo mis 2 negocios y ayudando a mis hijas en lo que ellas necesiten que yo pueda servirles. El Señor, les voy a terminar con esta restauración financiera. ¿Ah? Esa la dejo de último, hermanos, porque esto viene por añadidura, cuando nosotros le cumplimos al Señor con todo lo demás. Él vino y restauró mi vida financiera. Les voy a contar de que yo estaba, cuando me reconcilié con el Señor, dispuesto a cumplir con todo lo que el Señor demanda en su palabra. Pero me dije, como dije los huitecos, me dije a mí mismo, ¿cómo voy yo a poder diezmarle al Señor si yo vivo cabal? Lo que gano está cabal, no me sobra. Hermanos, en ese momento yo pensando eso, vino el Señor y me habló, hermanos, me dijo, ya no vas a tomar, ya no vas a fumar, ya no vas a gastar en vicios, vas a poder darme lo que me corresponde. Entonces me puse a hacer cuentas, dije yo, bueno, pues sí es cierto. Una cajetilla de cigarros en ese entonces ya costaba 20 quetzales, hermanos, y yo me volaba la cajetilla diaria. Me volaba 3 a 4, a veces hasta 5 octavos, que eran 10 pesos cada octavo con un agua. Entonces yo me estaba gastando 60 pesos diarios, 6 por 3, 18,800, hermanos. Y ganando
6,000. ¿Cuánto es el 10% del Señor? Son 600. ¿Cuánto me iba a sobrar, hermanos? 1,200 todavía. El Señor me habló y me dijo cómo estaba la situación. El Señor me habló también para que yo aprendiera a administrar el dinero. Yo ahora sé administrar el dinero. No hago gastos innecesarios, sino lo necesario. De vez en cuando por ahí un gustito extra, porque también el Señor lo permite, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es mi situación de mi testimonio que yo quería contarles. Y que ustedes pueden, hermanos, ser restaurados completamente si le cumplen al Señor con firmeza, tomando esas decisiones valientes y que se esfuercen para llevarlo a cabo, hermanos. Es eso, hermanos, lo que yo traía esta noche para exhortar de parte del Señor a ese cambio, a ese bienestar que nos hace falta para que nosotros podamos estar bien con el Señor. Hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te doy, Señor, por primer lugar, por el privilegio de haberme usado, Señor. Segundo, Señor, por mis hermanos, Señor, que tú, Padre amado, dejes en sus corazones ese reto, Señor, de tomar decisiones valientes para que obtengan, Señor, de parte tuya la restauración que tanto se necesita, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por este mensaje que nos has dado, Señor. Te ruego, Padre amado, que bendigas a toda nuestra congregación Verbo y que seas tú, Señor, quien nos edifiques, nos fortalezcas y nos restaures, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.